Doctor García Toma, muy buenas noches, lo saluda Mercedes Morocho, qué placer tenerlo en el programa. ¿Cómo le va, Mercedes? Justo en saludarla. Muy buenas noches. Buenas noches. Doctor García Toma, queremos ver todo este tema que viene a ser justamente la vacancia que se dejó de lado hace poco en el caso de Pedro Castillo, pero que actualmente ya se está diciendo que van a haber más temas de vacancias a razón del escándalo con el Ministerio de Educación, mejor dicho, perdón, ¿no? Y bueno, lo que a diario vemos en las noticias, ¿usted cree que Pedro Castillo culmine su mandato de 5 años? Lo cierto y lo real es que los 4 meses que tiene de gestión, en primer lugar ha demostrado que no ejerce cabalmente el liderazgo de la nación, no tiene la capacidad para conformar equipos políticos y equipos técnicos que estén a la altura de las necesidades y urgencias del país. Ha demostrado poca o ninguna transparencia. Hay una falta de comunicación no solamente con los medios de comunicación, sino a través de los medios o por otros canales con la ciudadanía. Y no se ve la elaboración de planes, programas y acciones. Y dentro de todo ese marco hay diariamente un conjunto de acciones que podríamos calificar desde faltas administrativas hasta faltas morales y, por cierto, presunciones de delitos, ¿no? Entonces, si no hay una rectificación profunda, cosa en la que yo dudo, definitivamente el país se encamina o hacia una vacancia o que la ciudadanía ya cansada, aburrida, molesta, pero además preocupada porque se sigue deteriorando la economía del país y se incrementa, digamos, la inseguridad ciudadana, pueda demandarle su renuncia, ¿no? Son dos escenarios posibles. Doctor García Toma, y sobre esta presentación de la moción de censura contra el ministro de Educación, Carlos Gallardo, ¿usted cree que será viable? ¿Realmente va a llegar a presentarse el ministro Gallardo? ¿O usted piensa que antes presenta su carta de renuncia? El caso del ministro Gallardo es muy peculiar porque él es una persona públicamente conocida como militante o activista del Movadef, es decir, un organismo fachada de Sendero a quien se le ha otorgado la capacidad de administrar un sector del servicio público muy importante que tiene una relación directa con los niños. Y es él quien en teoría va a desarrollar los planes, acciones y gobiernos, le vamos a entregar fondos públicos y le vamos a entregar información y poder, ¿no? Le hemos entregado. Eso ya convierte la situación de él en relación a los ciudadanos de manera delicada. Y luego se ha presentado este tema del examen, ¿no? En donde ha habido por lo menos falta de previsión. Lo segundo es que no se adoptaron las medidas correctivas de investigación, de fiscalización, y ahora ha aparecido en el que un colaborador eficaz o un testigo, digamos, un testigo que tiene información relevante en torno a la actuación de su hija y el partido de gobierno, ¿no? En consecuencia, él es de alguna manera el responsable político por esos hechos y con los antecedentes del caso, habiéndose presentado hoy la moción, yo estoy seguro que en el próximo pleno se van a obtener los 56 votos y es probable que se produzca eventualmente la censura. En ese caso, lo más conveniente para el gobierno y para él sería evitar esos caminos tortuosos y presentar su carta de renuncia, ¿no? Doctor García Toma, el día de hoy se ha dado un premio especial que lo ha ganado el diario El Comercio. Este premio se llama el Gran Premio Nacional del Periodismo 2021 y justamente es porque lo ha ganado un especial del diario El Comercio que se llama Los Dinámicos del Centro. Han habido varios, por supuesto, pero este en especial ha ganado este premio importante. ¿Usted cómo podría calificar este tema? ¿Es propio de la noticia misma, de la investigación? ¿Es que ya, digamos, se está ya cansado de todas las situaciones que puedan haber ocurrido en este corto periodo que ha ingresado el presidente Pedro Castillo al gobierno? Yo creo que se está produciendo algo que es importante en el periodismo nacional,
En la gestión anterior, por distintas razones que no conocemos, había un periodismo adormilado, un periodismo complaciente. Incluso podría decirse de apoyo, de báculo al gobierno. Sin embargo, sabemos cómo terminó ese gobierno. Esto deslustró un poco la actuación de los medios y creo que están hoy en un proceso de rectificación, de reivindicación. Tiene que ver también con el rating, tienen que ver también con recuperar cierta credibilidad, y porque creo que además están cumpliendo hoy varios diarios y varias televisoras, en fin, un papel importante en el rescate de la moral pública y en el conocimiento cabal de lo que la opinión pública requiere conocer acerca de los asuntos de gobierno, ¿no? Entonces, nos parece muy bien esa labor como la que están haciendo otros medios de comunicación. Este periodismo que usted dice que ha sido muy condescendiente, hablamos del tema del gobierno del presidente Bien Vacado Vizcarra, y que hoy en día, aunque ya me risa, doctor García Toma, queremos preguntarle, como usted como un abogado constitucionalista y muy reconocido en el medio, ¿qué opinión le amerita que el expresidente Vizcarra hoy en día se esté quejando por diversos medios de comunicación, redes sociales, porque no le pueden colocar, o en todo caso anexar, una segunda vacuna en su carnet de vacunación, en lo cual vendría pues, o le conlleva a él a grandes problemas porque no puede realizar ciertos temas, como ir al banco, a los centros comerciales, cuando bien sabemos pues que él ha sobrepasado las vacunas, ¿no? Y por lo menos irá por su quinta vacuna. Me va a disculpar usted la expresión, lo que pasa es que he comprado recientemente un libro de Felipe Ángeles Fogueto, ya de una reedición, y él decía que en el Perú hay dos tipos de personajes que, digamos, dan identidad a nuestro país: los conchudos y los cojudos. Entonces creo que esas dos palabras calzan, y disculpen la expresión, pero calzan perfectamente con esa situación, ¿no? Si no es, para unos puede generar indignación y para otros realmente una expresión de risa, ¿no? Por los términos en que se expresa. Pero hay algo más que preocupa. El señor Vizcarra está haciendo política y no puede hacerlo. Como bien conoce usted, porque es abogado igual que yo, existe una sentencia en el caso Ortiz Sacha, en el que se vio justamente la inhabilitación política de Alberto Fujimori, e inhabilitación que sufre también el señor Vizcarra, en la que en esa sentencia se dice que la inhabilitación no solamente comprende la imposibilidad de elegir, de ser elegido, de tener acceso a la administración pública en cualquiera de sus manifestaciones, sino incluso a fundar o pertenecer a organizaciones políticas. Y sabemos que no se sabe por qué razón, otra vez, la OMPE entrega estas cartillas, estas hojas para inscripción de partidos, va con el encabezamiento del señor Vizcarra, cuando él está impedido de hacerlo. No es porque crea que vaya a conseguir los 25.000 adherentes, ¿no? Porque ya no sé, hay que ser militantes. Pero lo que molesta es, o lo que fastidia, lo incomoda, es que las leyes están para cumplirse, y esa sentencia, por sus efectos legales, tiene la fuerza de una ley, tiene el mismo valor que una ley, y en consecuencia no le está permitido al señor Vizcarra ni a ningún otro que esté inhabilitado durante el periodo para el cual así lo ha señalado el Congreso, realizar ni directa ni indirectamente ninguna acción de orden político. Doctor García Tomás, siguiendo el hilo de la conversación, tenemos el tema que el Ilustre Colegio de Abogados de Lima no cumplió con su deber constitucional de nombrar a su representante ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, y los resultados pues han sido obvios, ¿no? Hemos tenido a un presidente, Salas Arenas, del jurado, que ha votado doble, tanto por él como por ese representante. Y esto ha generado muchas incomodidades, y muchos quizás desaciertos en algunas decisiones que lamentablemente pueden ser inapelables, pero ahí están. Entonces queremos saber cuál es su opinión, porque se estaría llevando realmente para usted una verdadera justicia electoral, tanto en las elecciones generales y en estas próximas elecciones municipales sin ese representante. En relación a lo primero, está claro que los abogados no tenemos colegio. No solamente por el hecho de que se trate de personas que tienen un mandato vencido, sino que han hecho todo lo posible para quitarle el poco lustre que ya tenía el colegio de abogados.
Es decir, hay una crisis que se va desencadenando de gestión en gestión, pero aquí yo creo que ya no solamente pisamos el suelo, estamos en el subsuelo, ¿no?, del descrédito institucional. Y ciertamente muchos miembros de la orden, que forman parte de ella porque están obligados a hacerlo, si tuvieran la oportunidad de desafiliarse, lo harían, porque el colegio no les brinda ningún tipo de servicio, ni por supuesto cumple con las labores rectoras de una institución de esa naturaleza. Pero en segundo lugar, en lo que se refiere al jurado, como bien usted ha señalado, y también gracias a la actuación de este señor Ayala, en donde se consiguió a través de una acción de amparo que no se pudiera culminar en corresponsabilidad con el colegio, por supuesto, digamos, la elección del representante de dicha institución ante el jurado, finalmente se le otorgó la potestad del doble voto al presidente del jurado, que ha hecho pues serio y pabilo con ese doble voto. Y lo que ha quedado es que yo no hablaría de fraude, pero de un conjunto de hechos, sucesos y acontecimientos, de quejas y observaciones que en su momento debieron ser fiscalizadas, debieron ser objeto de una mayor atención por parte del jurado. Y si el jurado no lo hizo, en el mejor de los casos ha sido por una suerte de descuido, por una actuación, digamos, que no ha estado a la altura de lo que la ciudadanía requiere. Ojalá, ¿no es cierto?, con estas recomposiciones parciales podamos tener un tribunal, podamos tener un jurado que nos brinde mayores seguridades, pero sobre todo que sea más eficiente, más eficaz y sobre todo transparente. Y habría que ver la fórmula en el futuro de que la presidencia del jurado no dependa necesariamente de la elección de la Corte Suprema, porque no en todos los casos, pero en algunos de ellos, los miembros de la Corte Suprema, a realizar una actividad que es ajena totalmente a sus labores cotidianas, no están a la altura. Lo más grave se da pues en los jurados especiales, así eso sí ya es el acabose, ¿no? El vedetismo y la incompetencia, porque el derecho electoral es una especialidad que no se aprende de un día para otro, ¿no? Y que requiere no solamente de conocimiento, sino además de talento y erudición, ¿no? Sobre todo de criterio y conciencia, ¿no, doctor? Para entender de que a las finales es el pueblo el que elige a sus representantes. Se equivoquen o no se equivoquen, pero hay que darles las opciones. No puede ser posible que se recorte a los partidos políticos para que no puedan participar por quizás requisitos que podrían sobrepasar en este momento cosas tan importantes como es la voluntad popular, que es lo más importante. Doctor García Toma, las formas que se pueden subsanar con un plazo, ¿no es cierto?, digamos, breve, de obligatorio 2 o 3 días, no puede estar por encima del derecho a la participación ciudadana, de impedirle a una colectividad que cuenta con un grupo de afiliados, simpatizantes, etcétera, etcétera, a participar en lo que es la contienda más importante en el país, que es la contienda electoral, ¿no? Claro, sobre todo en tiempos tan complicados que ha sido plena pandemia, estas decisiones quizás no fueron las más acertadas, ¿no? Lo digo. Y sobre todo, también quería hacerle un alcance. Yo soy candidata al Jurado Nacional de Elecciones por el Colegio de Abogados de Lima, pero he seguido de cerca este tema, justamente, y el tema de que se paralizaron las elecciones han sido por medidas cautelares, sí, pero sobre las elecciones del 2019. Y la participación del doctor Ayala, que quiso, bueno, ser candidato y a las finales el comité no quiso y presentó sus medidas cautelares, etcétera. Pero lo que nunca hubo una medida cautelar o una acción de amparo fue sobre la elección del representante ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Eso es importante indicarlo y deslindarlo. ¿Por qué? Porque la decana habla de las acciones legales, sí, pero porque ella no dice que el tema del representante jamás estuvo judicializado. Es más, ese comité electoral quiso llevar a cabo estas elecciones y que se frustraron 3 veces, doctor García Toma, el 5 de marzo, el 25 de agosto y la última que iba a ser la mejor elección
en todos los años del Colegio de Abogados de Lima, que era una doble elección que se iba a llevar a cabo la segunda vuelta entre el doctor Javier Villestein y el doctor Castañeda Serrano para decano, excelentes juristas ambos, y la elección de representante que se iba a llevar a cabo en la San Marcos, la decana de América, que más que la San Marcos, que lleva hoy en día elecciones pues que no son impugnadas por nadie, ¿no? Pero aún así, con todas esas alternativas, la señora decana no quiso, porque era 350.000, 2 elecciones a todo costo, y no quiso regresar a esas elecciones. En fin, son esas cosas que en algún momento me imagino, doctor. Yo quería hacer una consulta para quienes no cumplen ¿no? Usted es muy generosa porque califica a esta distinguida dama como decana, la ex decana, no, y que ocupa sí. ocupa la administración del Colegio de Abogados, no se sabe bajo qué título jurídico, pero en todo caso, aun cuando lo tuviera, de la forma más incompetente y más inecta de toda la historia del Colegio de Abogados, ¿no? Eso está muy claro. Doctor García Toma, ¿qué tan importante es de respetar el derecho a la libertad de expresión? Y se lo digo por qué. Porque usted ha sido exministro de Justicia, un constitucionalista muy reconocido. Le digo porque, por ejemplo, actualmente en el Ilustre Colegio de Abogados de Lima, para los que, en mi caso, han pedido como agremiados, nada más, como agremiados, he solicitado yo cuentas claras por vía de derecho a la información, como el tema de estados financieros, como los contratos, como por qué no se eligió al representante, etcétera, de los cuales tengo toda la documentación, para que no me vayan a querellar, por eso es que lo digo. Entonces, y lo único que me responden es simplemente es un acuerdo, y cuando yo también digo voy a presentar una acción de cumplimiento conjuntamente con los dos candidatos a decano, con el doctor Villestein y el doctor Castañeda, me responden que me van a mandar a ética, me van a informar a ética del Colegio de Abogados, como si la comisión de ética fuera pues aquel que puede colocar una espada de Damocles encima de los agremiados tan solo por pedir un derecho a la libre expresión, como estamos haciendo conversando, o por pedir información. ¿Qué tan importante es el respeto que debe haber en un ilustre Colegio de Abogados de Lima, en una institución con tanta trayectoria de más de 217 años? Lo primero que habría que decir es que la democracia tiene uno de sus pilares fundamentales en la libertad de información y en la libertad de opinión, ¿no es cierto? Que canalizada a través de un medio oral, un medio escrito o un medio visual se convierte en el derecho a la libertad de expresión. Ese pilar que es la democracia se disemina a lo largo del conjunto de instituciones públicas o privadas que existen en la sociedad peruana. En consecuencia, y en el caso de los abogados máximo, de manera máxima, porque el Colegio de Abogados desde sus orígenes luchó siempre por el ejercicio pleno de las libertades públicas, ¿no? Incluyendo el derecho a la libertad de expresión. Y entonces, todo ese bagaje, toda esta cultura en pro en pro de estos derechos no se pueden ver pisoteados para simplemente esconder, ocultar, impedir el acceso a algo que todos los abogados tienen derecho, porque finalmente están de por medio los destinos económicos del colegio como tal, pero además los aportes de los miembros del mismo. En consecuencia, nadie está pidiendo cosas que le son ajenas o extrañas, ni por supuesto carentes de sustento jurídico. Entonces es lamentable que dentro de los muchos males que se ven en el colegio se agregue ahora esta suerte de mordaza, esta intimidación indirecta para impedir que cualquier abogado con todo derecho y por guardando las formas pueda solicitar una información que ni siquiera debería ser demandada, debería estar en los portales del colegio, que es lo que corresponde. Y que tampoco están las asambleas, que, por ejemplo, hoy en día, doctor, se ha removido este comité electoral. Llaman 5 comités electorales elegidos desde el 2018, cuando entró la doctora Portocarrero, que ya está entrando a su 5º año. En enero cumple 5 años, cobrando sus dietas de 4.800 soles, algo inédito, ¿no? Porque siempre el periodo es de 2 años, ella entra ya a su 5º año, son 5 comités electorales que se han elegido, tenemos que no se ha llevado esa segunda vuelta entre 2 altos y renombrados juristas, el doctor Javier Villestein y el doctor Castañeda Serrano,
que están esperando hace 2 años que se dé esa segunda vuelta, y no sé si se dará por este paso que vamos, y también los que entramos al representante cumplimos ahora, en unos días, 1 año de estar postulando con 3 postulaciones que se han frustrado. La primera, que fue la del 5 de marzo, que fue porque 5 veces mandaron mal el padrón electoral. ¿Y quién tenía que mandar bien el padrón electoral? El director de informática del Colegio de Abogados de Lima lo mandó mal a la ONU. 5 veces. Imagínese, doctor, qué tal negligencia, ¿no? Es O contubernio, no sé. Es de Ripley. Es de Ripley. Podemos agregar otra frase también muy periodística, ¿no? Es verdad, aunque usted no lo crea, ¿no? Es verdad. Lo que usted cuenta es verdad. Eso sucede en nuestro colegio, ¿no? Y bueno, y aparentemente no hay forma, no hay manera de salir de esta situación porque se ha entrampado, por supuesto de manera maliciosa y perversa, de tal manera este problema que hoy es como si fuera una pelea de pulpos. Es decir, ya no hay una forma de cómo clara y concreta de cómo destrabarlo, ¿no? Y esto evidentemente abona a quienes, como usted bien ha dicho, siguen en el colegio y bueno, y cobrando sus como le llaman sus dietas le dicen dietas, pero son sus sueldos, ¿no? En conclusión, 4.800, ¿no? Pero digamos, en realidad hay que ser sinceros y honestos. Eso se hizo una mala gestión y se continúa cometiendo el error de quedarse en una institución para la cual no se está preparado para gobernar, y el daño que se causa a la misma es realmente tremendo, ¿no? Yo me imagino que el profundo pesar que deben tener los ex decanos que con tanta dedicación y tanto empeño le dieron al Colegio Lustre, y que hoy ven que con esta administración pues todo ese camino que se andó termina pues manchado, ¿no? Por innecesaria, infecunda, estúpidamente, ¿no? Qué palabras tan sabias las de usted, porque sobre todo la última, porque mire, lo anecdótico acá es que la señora Portocarrero, sí, la señora Portocarrero lo que dice es lo siguiente, ¿no? Cuando nosotros reclamamos, si tuviéramos un norte diríamos perfecto, pero ¿a dónde vamos? No sabemos, el colegio no sabe dónde va. Increíble, sí. Cuando uno reclama, la señora Portocarrero dice, o la decana con mandato ampliado, la ex decana, como le dicen muchos, y otros le dicen otros adjetivos calificativos que no voy a decir, en fin, bueno, dice, es que ustedes cuando reclaman, cuando hacíamos los plantones hasta hace último, para que no remuevan el comité electoral, decía, ustedes reclaman en la esquina equivocada. Imagínense, o sea, los gremialistas, los abogados, porque deberían irse a reclamar allá al Poder Judicial. Por otro lado, dice que ella y su junta directiva tienen muchos trabajos, porque eso están en las asambleas grabadas, tienen muchos trabajos laborales, están perdiendo oportunidades de trabajar por estar en el Colegio de Abogados de Lima. Y nosotros le decimos, pero usted puede retirarse. Es decir, el colegio va a sobrevivir, doctor García Toma, a la doctora Portocarrero. Tiene de creación 217 años, y antes de que ella llegó, muchos lo reconocían, y hoy en día muchos estamos de verdad consternados. Habría que pedirle a un juez una junta de administración para que se encargue de los destinos del colegio hasta que se resuelva judicialmente todo el problema. Lo que está claro es que estas personas ya están con el mandato vencido, y en segundo lugar no tienen la capacidad ni la competencia para sacar de este embrollo en el que ellos mismos han creado al colegio. En consecuencia, lo que cabe es que renuncien y que se le pida al juez que nombre una junta de administración que se encargue de los destinos del colegio hasta que se solucione este problema, ¿no? Doctor García Toma, la pregunta, la del estribo, que fue por la que fue convocado, sino que hemos conversado tantos temas tan importantes de la coyuntura, es sobre el tema de las declaraciones del ministro de Justicia, Aníbal Torres, ex decano del Colegio de Abogados de Lima, que ha solicitado al Congreso aprobar esta limitación o límites de la vacancia y la cuestión de confianza. Mire, se ha presentado un proyecto de ley y en su momento será discutido. En relación al tema de la cuestión de confianza, me parece que ya no es viable o no es posible, porque ya hay una ley. La ley está incluso, va a ser objeto de un examen de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional en algunas semanas, y en consecuencia
Eso está a las resultas de lo que diga el tribunal. Y en lo que se refiere al tema de la vacancia, lo que hay que decir es lo siguiente, ¿no? El presidente de la República es el único funcionario que tiene inmunidad en el Perú. Es jefe de la jefe de las Fuerzas Armadas, jefe de la Policía Nacional, jefe de gobierno, jefe de Estado, y es la más alta autoridad administrativa del sistema público. El artículo 117 lo blinda de tal manera que aun cuando existan indicios de delitos, estos no pueden ser objeto de acusación o procesamiento hasta la culminación de su mandato. Sin embargo, en el país se van acumulando una serie de hechos que ponen en grave riesgo la legitimidad del sistema democrático. En consecuencia, hay que cuidar mucho lo que dispone el artículo 103, inciso 2, porque esa puede ser la puerta de salvación para una situación anárquica y caótica cuando el pueblo, que ya está en 70% de desaprobación y con tendencia a subir, diga hasta aquí no más, basta, ¿no? No va más. Entonces tenemos que impedir que esa situación se produzca y hay que buscar caminos que la Constitución viabilice. Y el inciso 13, inciso 2, en estos momentos viabiliza esa salida ante esa eventualidad que no es para nada descabellada. Doctor Víctor García Toma, le agradecemos la participación en el programa y le invitamos en una próxima oportunidad para desarrollar los temas de la coyuntura que son propios de este gobierno hoy en día y que siempre tenemos que tocar. Muchas gracias. No, gracias a usted, muy amable. Gusto en saludarla. Buenas noches. Muy buenas noches. Ha sido el doctor Víctor García Toma, exministro de Justicia.